Bueno, y hay dos asuntos enormemente importantes para analizar. Primero de ellos es el retiro del Perú y otros estados del UNASUR. El UNASUR fue esta creación de Chávez, de Lula, de los Kirchner, para crear una geopolítica del mercantilismo socialista, una geopolítica del mercantilismo rojo, aliado con grandes empresas multinacionales. Y naturalmente lo que buscaba era romper la unidad de América Latina, romper la OEA y excluir a los Estados Unidos y al Canadá de la presencia en la organización. Naturalmente esto ha llegado a su fin con el encarcelamiento de Lula, con el gobierno de Macri en la Argentina y con el desprestigio gigantesco que la tiranía de Maduro impone a Venezuela, ¿no? Y entonces eso nos debe hacer pensar que muchas veces se firma sin darse cuenta que se firma en las cumbres y en los acuerdos internacionales. Y esto es una advertencia para nuestra diplomacia. Cuando se ven los motivos ulteriores de estas personas al plantear estas organizaciones, no hay que firmar. Y el ejemplo son los Estados Unidos de América, que firman poquísimos tratados porque estudian a fondo qué es lo que implican para ellos. Y el UNASUR ha sido un instrumento de Cuba, de Venezuela, del Foro de Sao Paulo, para influir sobre la política de América Latina. E incluso acá en Lima, el UNASUR proclamó a Maduro presidente de Venezuela, acá en el Perú. Y naturalmente eso es una vergüenza y hacemos muy bien en retirarnos de esa organización. Es una gran noticia que creo que tenemos que celebrar, ¿no? Y la segunda es la farsa de Cuba. Hay en la prensa una serie de especulaciones porque Raúl Castro deja la presidencia de Cuba y se la pasa a Miguel Díaz-Canel. Y entonces todos los periodistas empiezan a especular sobre que es un cambio generacional, que si bien es de la línea dura, el cambio generacional implica modificaciones en el régimen tiránico de Cuba. No es cierto. Miguel Díaz-Canel cumple el mismo rol que antiguamente cumplía el presidente Dórticos cuando Fidel Castro manejaba Cuba. Es una farsa, nada cambia. Todo sigue igual, no hay cambio generacional. Quienes mandan son Raúl Castro, quienes mandan son las personas que Raúl Castro ha colocado en el Ministerio de Defensa y en el sistema de la policía secreta y de la represión policial en Cuba. Y esa es la pura verdad. Sí, claro. Quiero aprovechar lo que dice del tema de Cuba para recordarle a las ONGs internacionales como Amnistía Internacional, como APRODE, como las otras aquí locales, internacionales y locales, que para ellos, lo recuerdo porque me lo dijo el representante de Amnistía Internacional una vez en una polémica en América Televisión, yo le dije, ¿por qué no han acusado ustedes de delito contra los derechos humanos, por ejemplo, a Fidel Castro? Y la respuesta fue indignante. La respuesta fue, es que no se puede acusar a los que están todavía en ejercicio de la presidencia. Y le dije, me van a decir que cuando Fidel Castro deje de ser presidente de Cuba, cosa que probablemente no pase nunca, ¿ustedes sí lo van a acusar? Por supuesto. Bueno, Fidel Castro dejó de ser presidente y le pasó el poder a Raúl Castro. Y no pasó nada. No pasó nada. Claro. Raúl Castro acaba de cedérselo a este comunista igual que él y por supuesto tampoco va a pasar nada. Así que esos de Amnistía Internacional que dicen proteger los derechos humanos son unos grandes cobardes y unos grandes hipócritas. Son una quinta nada más del propio marxismo-comunismo, así es. En el fondo defienden los derechos humanos, algunos derechos humanos de algunas personas. Yo quisiera ver si los defensores de los derechos humanos van a acusar ahora que ya no es presidente Raúl Castro, porque así como no fue justificar que militares asesinen, aunque sean terroristas los asesinados, ¿no? Tampoco se puede justificar, mucho menos que un dictador como Raúl Castro o Fidel Castro haya matado no a terroristas,
sino a ciudadanos cubanos que lo único que pedían era la libertad y la democracia en su país. 200.000. Así que si eso no es lesa humanidad y atentado contra los derechos humanos. Eso está en un libro muy interesante que se llama el Libro Negro del Comunismo, publicado por varios intelectuales, dirigidos por un intelectual francés, Stéphane Courtois. Está publicado por Harvard, está publicado por Editorial Planeta en castellano, pero es un libro que se trae pocas veces al Perú, por razones que habría que preguntar. Bueno, termino con esto. Miguel Díaz-Canel, el nuevo presidente de Cuba, dice: nadie logrará debilitar la revolución ni doblegar al pueblo cubano. Siempre y cuando haya petróleo venezolano. Sí, claro. Sinvergüenzas hipócritas. A ver, y ¿Hemos ido un corte o no? No, dos noticias cortitas, a ver, de política criolla, de política casera. El Partido Morado, liderado por el señor Guzmán, emitió un comunicado en el que informa que lamentablemente no podrán participar en las elecciones 2018 porque están enfocados en el fortalecimiento de su partido político. Partido que no existe, por cierto, ¿no? Y esa es la razón por la que no puede participar, ¿no? Y yo quiero contar algo que la gente no conoce. Y a decir verdad, lo hemos conocido hace pocas semanas. Estoy seguro que muchos de ustedes no sabían lo siguiente, que en cuanto el Jurado Nacional de Elecciones declaró ganador a Pedro Pablo Kuczynski en las elecciones del 2016, Keiko Fujimori le pidió al doctor Luis Bedoya Reyes que le hiciera el favor de ir a la casa de PPK, pedirle cita, ir a la casa de PPK y ofrecerle un entendimiento y a sugerirle algunos nombres para ayudarlo a gobernar. ¿Y saben lo que pasó? Que el señor Pedro Pablo Kuczynski no quiso recibir al doctor Bedoya al saber que venía con un encargo de Keiko Fujimori. Por eso es entendible que meses después, cuando Keiko sugirió que el doctor Bedoya asistiera al encuentro que iban a tener en Palacio de Gobierno, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski se negó a que asistiera el doctor Bedoya. Muy bien. Lo digo esto porque hay mucha gente que dice que Keiko Fujimori no ha tenido nunca ninguna deseo de acercamiento a Pedro Pablo Kuczynski. Nos hemos enterado de esto hace bien pocos días, de manera que yo tampoco lo sabía. Y lo quería contar en honor a la verdad histórica. Muy bien, pausa y regresamos.